En Metrópolis FM, esta es tu tarde, la tarde de EPO, de 3 a 5, con Epo Cardelo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la tarde de EPO. Hoy jueves 6 de febrero del año 2014 de nuestro Señor, cuando son exactamente las 3:01 de la tarde, las 15:01 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, en un día soleado, en un día de invierno magnífico, donde han subido las temperaturas y aún se van manteniendo, con un poquito de viento en la costa. Pero aún así, un día de invierno maravilloso. Recordarles que están ustedes en la sintonía de Metrópolis FM, ya saben, la mejor radio del mundo mundial. Claro que sí, si nos quieren escuchar, pues lo tienen muy fácil. 101.5 de la FM, de la frecuencia modulada para Cartagena y Mar Menor, y desde el 92.6 para Murcia y el resto del mundo mundial. Ya saben que nos pueden escuchar desde cualquier parte de la galaxia, desde nuestra página web. Ya saben, entran, cliquean directo y a la página web. ¿Cuál? Pues muy sencillo, www.metropolisfm.es, o lo que es lo mismo, www.metropolisfm.es. Allí pueden pasar la tarde con nosotros, la tarde disfrutando de radio y la tarde en compañía de la tarde de EPO. Ya saben, con este que les habla, Epo Cardelo, vamos a estar de 3 a 5 de la tarde con un tema, un monográfico, un tema interesantísimo que les va a encantar. Vamos a hablar, indudablemente, de la masonería y los Illuminati. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, la tarde de EPO, con Epo Cardelo. Bien amigos, hoy tenemos un tema, como les comentaba hace unos instantes, pues muy interesante, porque vamos a hablar sobre un mundo oculto o quizás no tanto, porque vamos a hablar sobre la masonería y sobre los Illuminati. Una serie de personas cuyo aura a nivel del pueblo, de la gente de la calle, es una aura llena de misterio, una aura llena de lo oculto, una aura desconocida fundamentalmente por todos, pero una aura que atrae, quizás por ese mismo misterio inherente a una sociedad o a unas sociedades a las cuales se las denomina de sociedades secretas. Y para ello pues vamos a hacerlo como siempre con nuestros amigos, nuestros compañeros que nos acompañan pues muchísimos jueves cuando hacemos este tipo de programas especiales, estas mesas redondas. Y como no, quiero presentarles a nuestra compañera, a nuestra bellísima amiga Mercedes García Velasco. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Epo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Como siempre, nosotros también de que tú estés aquí, claro que sí. Ya saben que Mercedes García Velasco es escritora, además es investigadora de temas paranormales, de todo ese tipo de historias que generan misterio, a veces inquietud, y otras veces pues generan esas historias la necesidad de saber, el ansia de conocer y de descubrir. Ya saben que tiene un libro magnífico que a mí me encanta siempre que viene a hacer que ella misma lo presente, porque es que es lo suyo. ¿Cómo se llama tu libro? Las historias que jamás quisieras que te contaran. Las historias que jamás quisieras que te contaran. ¿Cómo va la venta del libro? Pues muy bien. Va bien, lo sé. Sí. Sé que te está yendo muy bien. Por cierto, ¿en qué editorial tenías el libro? En Bubok. En Bubok. Sí. Que además esto pueden adquirirlo también por internet, ¿no? Sí, en mi página web. En tu página web. Experienciasdemerce.blogspot.com. Las experiencias de merce.blogspot.com. Bienvenida de nuevo. Gracias, Epo. También contamos con la compañía, como siempre, como todos los jueves, de nuestro arqueólogo de cabecera,
también investigador y amigo de esta casa, Santiago García Lorca. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, Epo. También bien, ¿no? Perfectísimamente. Sé que estás con tus rutas en Cartagena, estas tus presentaciones de restos arqueológicos al gran público. ¿Cómo te va? Bastante bien, la verdad, y cada vez con mayor aceptación. Sí, Sí. también lo sé, me consta. Bienvenido de nuevo también. Muchas gracias. Y contamos con un invitado de excepción. Contamos con un invitado que voy a pasarles ahora mismo a presentarles. Él se llama Francisco Rodríguez García. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Epo. Bien hallado. Bien hallado tú y bienvenido. Y gracias por estar aquí con nosotros y compartir la primera hora de este programa de la tarde de EPO. Un placer, Epo. Para nosotros también. Francisco Rodríguez García, desde hace ya un tiempo, hace unos años ya, estuvo haciendo prácticas en el Teatro Romano de Cartagena, y en ese momento era responsable de los nuevos arqueólogos, porque además tú has dirigido varias excavaciones, ¿no? Sí, correcto. En Cartagena estuvimos dirigiendo, bueno, la más reciente fue en la calle Arco de la Caridad, justo donde Urbín Casa va a hacer un parking. Y ahí estuvimos, fue una de las últimas excavaciones, y también, bueno, estuve trabajando allá por el 2007-2008 en el Teatro Romano de Cartagena como arqueólogo y dibujante, de ahí, haciendo los pinitos, vamos. O sea que también eres arqueólogo de estos de campo, de los que están... Al pie del cañón, como sí, dice Santiago, como dice muchas veces Santiago, el típico arqueólogo que estás trabajando 3 meses o un año para ocupar un renglón de las páginas de la historia. Efectivamente. Bueno, tema interesante, tema duro y tema complicado, pero supongo que apasionante para vosotros. Muy apasionante, ¿no? Pero muchas veces también un poco descorazonador, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno. Hoy en día está todo muy descorazonado en este país. Sí. Bien, amigos, bueno, vamos a pasar, después de haber hecho la presentación pertinente a nuestros invitados, vamos a pasar a hablar sobre pues este tema tan enigmático. Es un tema que está además en boga de todos, porque solo hay que entrar, por ejemplo, en internet, en YouTube, para encontrar, uno cliquea y en Google, ¿no? Masonería o Illuminati, y bueno, hay miles de páginas en YouTube, miles de vídeos, miles de opiniones, miles de casos que se presentan, a veces unos creíbles, otros no tanto, sobre gente que ha pertenecido a estas órdenes, sobre documentales que se hacen también incluso caseros sobre este tema, lo cual genera, como siempre, pues la duda, porque no se sabe si creer todo lo que uno ve en internet, ¿no? Es un vasto mundo interesantísimo, pero también tiene aquello de que es el gran mundo también de la desinformación y no de la información, que en definitiva es lo que nos interesa, estar a todos nosotros informado. Yo quería comenzar pues desde el génesis, desde el principio. Yo quería hablar del origen, el origen de la masonería, el origen de las órdenes masónicas. ¿Por qué nacen? Voy a empezar contigo, Santiago, y luego a partir de ahí ya nos vamos pasando la pelota. ¿Por qué nacen estas órdenes, Santiago? Pues según lo que he podido investigar y corroborar, y corregirme ahora si no estoy en lo cierto, el origen surge por la necesidad de un grupo de personas de una especie de desarrollo personal, y con el objetivo de llegar a ese culmen, de llegar a ser mejor persona cada uno de los miembros de este grupo o de esta agrupación, o como queramos llamarlo, en definitiva llegar a un mejoramiento o hacia una sociedad mejor. Es decir, partiendo de la base de que yo voy a mejorar como persona y comenzando en mí mismo ese cambio, intentar que mi sociedad, a la sociedad que me rodea, sea mejor. Es un cambio, digamos, es una especie de plataforma, dicho de alguna manera, para buscar algo que nos haga mejor. ¿Pero el qué? ¿O para ser mejor? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Pues ese es el tema, y en parte ese es el misterio. ¿De qué manera? La manera que hiciera falta, mediante los elementos o los instrumentos que fueran necesarios, llegar a tener una mejor sociedad. En este sentido,
meten o se asimilan a Maquiavelo con el lema de el fin justifica los medios. Ya. O sea que de alguna manera lo que sería una orden masónica, lo digo para resumir, ¿qué os parece? ¿Se podría parecer quizás a la religión católica, al cristianismo, al budismo? Yo quería saltar al hilo de esto y bueno, quería decir también para puntualizar que surgió en la Edad Media, el siglo no lo tengo claro, en torno al siglo XIII o quizá algo más, y bueno, era un grupo de constructores, albañiles. La palabra masón en francés, en antiguo francés, significa albañil, ponedor de ladrillo. Entonces, bueno, estos señores eran grandes constructores y bueno, pues hacían catedrales, lo hemos visto en el cine, en los libros, El símbolo perdido, el último libro. Y bueno, pues no es una religión, vamos a ver, es que se puede pensar que es una religión porque tiene una filosofía muy parecida a una religión. De hecho, una estructura, quizás, una ¿no? estructura, Sí, un modo de vida. Un modo de vida. Correcto. un modo de vida, una filosofía parecida a una religión, pero no es una religión en sí misma. En donde el gran arquitecto es Dios y nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, de nuestro mundo. Entonces, claro, por eso se representa una escuadra y un compás, que ya veremos más adelante. Entonces, bueno, ellos eran unos albañiles que hacían las construcciones de lo que hemos dicho, las catedrales, iglesias, ermitas y demás, y quisieron en un momento dado de la historia separarse de los benedictinos, de los monjes benedictinos. Entonces, al principio ellos fueron cristianos. Porque ellos eran cristianos. Ellos eran cristianos, porque ahí hay un poco de duda, pero ellos eran cristianos. Luego veremos que más adelante se separaron de la Iglesia. Realmente la Iglesia los excomulgó, pero eso fue mucho más adelante en el tiempo. En ese primer momento eran cristianos, por eso hacían esas iglesias. Y bueno, pues dentro de eso, pues ellos se separaron, hicieron esos gremios, esas logias donde están agrupados, y esa es su base. Luego ya en el tiempo hicieron una constitución y ahí ya se separaron de la Iglesia. Se separaron, pero yo recuerdo que con Santi habíamos hablado, comentamos en un programa que muchas de esas, de lo que son hoy, por ejemplo, los masones, los Illuminati, tienen una base histórica, como tú muy bien has dicho, Mercedes, en un año concreto, hablabas del 1300, ¿no? Sí, sobre el siglo XIII, Sobre el más o siglo menos, XIII, sí, más o menos. Muy bien. Francisco, nosotros comentamos un día con Santi ese origen también que viene de las órdenes de caballería. ¿Está muy presente ese origen de las órdenes de caballería en la masonería actual? Bueno, de las órdenes de caballería, incluso hay gente todavía que lo retrotrae un poquito más atrás. Más atrás todavía. Sí, incluso en la época faraónica también dicen que se vincula su inicio a la época de las construcciones de las pirámides, ¿no? Y época ya faraónica. Pero lo que sí está claro, incluso en la construcción del Templo Salomón, ya en épocas judías, con algunas sectas, algunas ramas del judaísmo, como los esenios, etcétera, pues lo vinculan un poco al nacimiento también de la masonería. Pero bueno, eso ya es un poco especular, ¿no? con la historia, porque eso realmente no hay documentos fehacientes que lo ratifiquen, ¿no? El tema de los caballeros del Temple, bueno, yo creo que esos son más raíces más románticas desde el punto de vista más literario, más pues que es un recurso literario. Es un recurso, sí, quizás más, pero fehacientemente no está probado. Hay que también pensar que las órdenes templarias y caballerescas que nacieron allá por el siglo XIII están ligadas mucho al inicio de las cruzadas, sobre todo sobre todo en Tierra Santa, que se dedicaban a reconquistar al infiel. Entonces, pues no está la orden más, la masonería no está vinculada con esa ideología, vamos. ¿Con cuál está vinculada? ¿En qué se vincula la ideología masónica? Yo creo, personalmente... Sobre todo lo digo por el hermetismo que hay, ¿no? Sí, porque no se sabe realmente... Por lo que he podido ir investigando como Santi, yo creo que no se desmarca totalmente de cualquier dogma, de cualquier religión. De hecho, para cualquier masón, fundamental el respeto hacia toda persona, hacia todas las religiones y hacia cualquier, sea de diferente nacionalidad, país o raza, vamos. Que no tiene nada que ver con ningún dogma de ninguna religión. O sea, no tiene... Se desvincula por completo. Se desvincula de cualquier religión. Pero de todos he sabido, de hecho,
que decir, lo podemos ver en televisión, de alguna gente, alguna persona que está vinculada a la masonería, que sí es cierto que hay muchos católicos que son masones. Por lo tanto, yo creo que ya hay algún tipo de vinculación, ¿no? Porque claro, tú tienes una creencia, y si tú tienes una creencia, no puedes creer en dos cosas a la vez, por lo tanto debe de haber algún tipo de relación, ¿o no? Sí. Hombre, vamos a ver, la masonería como hermandad y como institución se desvincula de cualquier religión. De hecho, puede ser un hermano que pueda ser católico, o incluso otro hermano que pueda ser musulmán, vamos, que no tiene... así entendemos, ¿no? Que no persigue un dogma religioso, sino que simplemente pues que ellos están abiertos pues a todas las religiones. Evidentemente el catolicismo hoy en día en el mundo es la religión más practicada, ¿no? Entonces evidentemente pues la mayoría ellos se consideran hermanos, ¿no? La mayoría de hermanos pues son católicos, ¿no? Incluso cerca de las 2/3 partes, ¿no? O sea, pero de alguna manera, Francisco, Mercedes, Santi, estamos comentando aquí, como bien ha dicho Francisco, que no se desvincula la masonería de cualquier tipo de religión. Pero claro, yo entonces os lanzo una pregunta que yo desconozco y probablemente nuestros oyentes también. Si se está desvinculando de cualquier tipo de religión, ¿por qué existe dentro de la masonería rituales? Porque claro... Efectivamente. Como estaba yo diciendo antes al hilo, la masonería tiene un concepto que parece que es una religión, ¿no? Pero no lo es, pero puede parecer, porque tiene dogmas propios, oraciones propias, tiene rituales propios y esto tiene tintes de una religión. Ajá. Entonces, a lo que estaba comentando él, de por qué al principio eran cristianos, luego no, al principio eran cristianos. Uh-huh. De hecho, hay pasajes de la Biblia donde en sus rituales ellos lo nombran, con lo que era cristiano. En la construcción del templo de Salomón es el único templo que viene detallado cómo se hizo en la Biblia, con lo cual ellos se acogen a eso y ese es un pasaje que nombran. Ahora bien, dentro de su filosofía, ellos cogen personas de cualquier religión, sexo, raza, color, lo que sea, ellos lo acogen a todos. Bueno, pero según en qué, digamos, en qué tipo de logia, ¿no? Luego hablaremos lo que es una logia, pero porque hay muchas en las que, por ejemplo, las mujeres no tienen cabida. Sí, eso sí. Es decir, ahí también hay sexismo puro y duro, ¿no? Sí, al principio sí. Luego ya se fue abriendo y ya hay algunas logias donde sí que aceptan mujeres, pero al principio no. Entonces, pero no acabo yo de entender por qué, si está desvinculado de una religión y además allí no hay credo y se admite cualquier persona, ¿por qué hay ese sexismo en contra de la mujer? ¿Qué ocurre? ¿Estamos hablando de otra cosa? Yo creo que quizás sea más por tradición que por creencia, ¿no? O sea, es decir, por sexismo, muchas veces, ¿no? Yo creo que tener en cuenta que cuando se origina verdaderamente el fruto y el origen y el germen de la masonería, que ya en el siglo XVII, siglo XVIII, ya estamos en una época ya de crisis de las catedrales, ¿no? De ser siglos del siglo XV, siglo XVI, cuando inicia todo el tema de las catedrales, sobre todo en la zona de Inglaterra. Entonces es un gremio totalmente, evidentemente es el gremio de los constructores, el gremio por excelencia varonil, ¿no? Los constructores eran hombres, ¿no? Además, los maestros... los maestros artesanos, etcétera, eran hombres. Yo creo que es más por el tema de tradición que por del punto mero de vista sexista, vamos. Se queda en la tradición. Sí, oye, dime, aunque Mercedes. al principio las mujeres sí que podían acompañar a sus maridos a las reuniones. No tenían voz ni voto, pero sí que podían acompañar al principio. O sea, que podrían ver los rituales masónicos desde un primer momento, pero luego esto cambia. Esto cambia y ya se van abriendo y las mujeres ya van participando más. Ya, o sea, sigue el ocultismo, incluso separando los dos sexos en ese tipo de órdenes. Oye, los objetivos de las órdenes masónicas, en realidad, ¿cuáles son? ¿Y cuál es su evolución? ¿Cuáles pueden ser, Santiago? Pues como antes he comentado, básicamente, bueno, aunque en un principio no tenían nada que ver con lo que ahora mismo más o menos se está desarrollando,
pero en definitiva lo que buscaban eran la mejoría de la sociedad en la que vivían. ¿Vale? Ese es para mí el objetivo más importante y más espectacular que nos pueden prestar o nos pueden desarrollar las órdenes masónicas. ¿Y su evolución? ¿Cómo evolucionan esas órdenes masónicas? Porque hay una evolución hacia aquí, es decir, las órdenes masónicas desde su génesis, de su creación, han cambiado mucho hasta ahora. ¿Qué grandes diferencias podríamos encontrar desde el primer momento que nacen hasta actualmente? Lo que se sepa, vamos, lo que se pueda saber de... Yo considero que básicamente lo que han cambiado es más en lo que es el tema de ritos de iniciación y de denominadores en común de las personas que ocupan o que forman parte de ese grupo humano o de esa logia, como queramos llamarla, más que lo que son los objetivos en sí que buscan a lo largo de todos los tiempos. No sé lo que vosotros opináis. Yo creo que mantienen la masonería, sigue manteniendo la misma esencia de antaño, ¿no? Es decir, su lucha, ¿no? Como dice Santi, del perfeccionamiento humano a través... Ellos son instituciones totalmente racionalistas. Ellos no conciben otra cosa que no sea el perfeccionamiento del ser humano en sí, ¿no? Fuera de la razón, ¿no? Llegar a la verdad, el estudio de las leyes de la naturaleza a través de la razón, ¿no? Yo quería también decir que ellos tratan mucho el tema del desarrollo intelectual, aparte del moral de la persona, y entonces dentro de ese desarrollo han desarrollado mucho las ciencias, las artes y esas construcciones, esa simbología. Eso lo han desarrollado mucho a lo largo de la historia. Nos han quedado muchos símbolos que aún permanecen muy vivos. Sí, la simbología además es extensa, sí, ¿no? Sí. Pero entonces estáis todos de acuerdo de que quizás el sentido y el origen del nacimiento de este tipo de vamos a llamarlo secta, bueno, no, es que no sabía si decir la palabra secta, sería... Institución, hermandad. Tipo de órdenes se basan como en la época de la Ilustración, ¿no? El querer el conocimiento, el querer el perfeccionamiento, como decía Francisco muy bien, del ser humano. Pero claro, la pregunta es, porque claro, quiero diferenciarlo un poquito, o por lo menos intentar comprender esa diferencia con la religión católica o con cualquier otra religión. ¿Cómo se alcanza ese perfeccionamiento? Vamos a ver una cosa, con respecto a la religión. En el cristianismo, el ser humano es esencialmente malo. Su naturaleza es mala, dudosa. Ya empezamos con el pecado original y todo eso. Aquí, no. El ser humano es bueno. Entonces, claro, tiene a Dios como el arquitecto general que lo ha creado, de su obra, pero es el hombre, es el propio hombre que se crea su destino, su propio maestro, su propio arquitecto, y hace sus propias construcciones, equivocándose por el camino, porque es humano. Entonces, esto la Iglesia no lo acepta. Ahora la Iglesia sí que ha abierto las puertas y le ha dado un poco de fe, le ha dado un poco de margen y ha dicho, bueno, ahora ya de excomulgado vaya a pasar solo a pecado. Ya. ¿Vale? Pero al principio sí que eso de que el hombre fuera esencialmente bueno, no cuadraba. No cuadraba. No. De todas maneras, perdona, Fran. No, iba a decir que, como apuntaba Mercedes, que la Iglesia en ese sentido también se ha desmarcado un poco el tema de la masonería, ¿no? Pero que también en un principio yo creo que la Iglesia, pues al ver que una institución se desmarca, sigo un poco repitiéndome en esto, ¿no? Se desmarcaba un poco del tío, aceptase a todo el mundo por igual. Son cosas que, pues... Que da miedo de la competencia, quizás, claro, ¿no? Exactamente. A ver, no tenemos que olvidar en ese sentido, y lo que yo comentar, apostilla perfectamente lo que estáis comentando, que la religión católica no tenemos que olvidar nunca que es la religión más intolerante de las religiones que hay en el mundo, aunque suene una contradicción. La religión católica no acepta a otro Dios que no sea el Dios Jesucristo. En cambio, por ejemplo, sin ir más lejos, la musulmana acepta, lo adquiere o lo toma como un profeta, ¿vale? Pero sí reconoce la existencia de Jesucristo, ¿vale? Por ese sentido, el hecho de que haya una institución, una agrupación o una serie de fieles, entre comillas, que se sacan un poquito de la línea que el catolicismo
genera, pues eso era igual que sucedió en su momento con los templarios, que los digamos, los quitaron de en medio por ese sentido, por el poder y porque ya empezaron a hacer cosas que no les llegaban mucho a bien. Pues en este caso es exactamente igual. Hay un paralelismo en ese caso, ¿no? Digamos que los excluyen, los excomulgan, pero es por lo que estamos comentando, por el hecho de que es imposible que el catolicismo, me refiero en los orígenes, ¿vale? Pues tome como el resto de religiones exactamente igual. Sí, tolerase cualquier otra moralidad que no fuese la suya, ¿no? Efectivamente. De ahí, bueno, ya sabemos de los ritos inquisitorios y etcétera, ¿no? Y la Inquisición que desgraciadamente pues cometió muchas barbaridades. Pero bueno, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y ahora es el tiempo de otra cosa, es el tiempo de hacer un pequeño parón para irnos a publicidad. Seguimos con este programa súper interesante que ya me empieza a poner los pelos de punta porque la cosa se está poniendo bastante seria. Pero no se nos vayan, queridos amigos, que volvemos en unos instantes. Metrópolis FM, Región de Murcia. Hay pocas obras de arte que quepan en una copa de vino. Salvius es una de ellas. Salvius es un vino creado bajo la luz del Mediterráneo, nacido en las hermosas viñas que crecen entre las verdes montañas dibujadas por los pinceles de un artista. Salvius no es solo vino, Salvius es arte. Compre Salvius en su tienda online www.salvius.es. Colección Salvius. Regálate un placer para los sentidos. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, chicos, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí para seguir hablando y comentando este tema tan interesante como son las órdenes masónicas y los Illuminati. Hay un gran misterio también, ya si por sí y per se la orden, cualquier tipo de órdenes masónicas o de Illuminati, que luego quiero que comentemos a ver cuáles son las diferencias, o si no las hay, pues no las hay, pero quiero que la comentemos. Primero, me gustaría que nos adentráramos un poquito en lo que es su organización interna, porque para muchísima gente, así como, por ejemplo, en una religión como la católica, pues se sabe que está el cura, se sabe que hay una serie de mandos que van increciendo, ¿vale? Hasta llegar hasta el último, que es el Papa. Pero ese misterio que también genera la masonería, también, vaga redundancia, se genera porque se desconoce cómo es la organización de estos grupos, de este tipo de órdenes. Santiago, ¿cómo se organiza este tipo de personas? Pues iniciando un poquito el tema, la organización es una organización totalmente jerárquica, ¿vale? Hay una cabeza. Como la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Igual. Por ejemplo. Pero bueno, ya no solo la Iglesia Católica, una gran empresa, por ejemplo, también tiene puede tener una estructura jerárquica, ¿no? ¿Vale? Vamos a intentar pensarlo como si fuera una empresa, ¿vale? En esa empresa, llámese cual sea el nombre, hay una gran cabeza visible que a su vez tiene una serie de mandos intermedios que a su vez van generando, digamos, otros submandos que son luego los que llevan una especie de equipo de captación y desarrollo del personal de la persona captada. O sea, eso va por escalones. Por escalones, ¿no? Bueno, por grados. Por grados. Pero, por ejemplo, ¿qué tipos de grados hay en ese aspecto? Pues como en el ejército, ¿no? Tenemos el cabo primero, tal, va subiendo, sargento, teniente, tal. ¿Qué tipo de grados hay ahí? Básicamente, hasta lo que yo sé, y corregidme de nuevo si no estoy en lo cierto, está el gran mestre, el maestro, que sería el grado supremo. El grado supremo sería el gran maestro, ¿no? De una logia concreta. Quiero decir, porque en la masonería no ocurre como, por ejemplo, con el cristianismo, que hay pues 200.000, pues están los jesuitas, están los maristas, están las claretianas, están tal. Y luego está el Papa,
punto pelota, ¿no? Y ocurre en toda Europa que hay 200.000 nombres de órdenes religiosas, ¿no? Pero en la masonería, ¿existe un papa masón? ¿Existe esta historia, esta figura o no? En principio sería el último grado. De hecho, llega hasta los 33 y más. Ya, pero ¿dónde está? Que es que eso a mí me genera bastante misterio. ¿Dónde está ese último? O sea, cada logia tiene hasta el grado 33, ¿no? Y ¿Esto más. es así? Y más. Y más. Pero luego, que unifique esta idea de la masonería, ¿no hay un personaje, como por ejemplo la figura del Papa en el catolicismo? Yo creo que no. Que yo sepa, no. ¿No? No, las personas se agrupan en logias y esas personas van a talleres. Talleres son reuniones que hacen de unas 4 o 5 horas y allí comentan todas estas ideas para luego ellas ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de región, hay un grupo, ¿no? Hay una logia. De esa, luego a nivel regional hay otra. A nivel nacional otra y internacional otra, ya superior. Ya. Y dentro de eso están los grados. Pero entonces no hay ninguna, dentro de las órdenes masónicas no hay, porque claro, con la religión sabemos que es todo lo mismo, vayas a una iglesia, vayas a otra iglesia, hablas con cualquier cura o sea, ellos tienen desde el concilio tal, pues todo es lo mismo, hay, incluso la Eucaristía es siempre la misma, siempre es el mismo rito. Si no hay quien gobierne, esa figura que gobierne las distintas logias, ¿realmente la masonería se podría definir como una idea concreta o cada logia tiene su idea a su libre albedrío? Francisco. A ver, bueno, tenemos que entender que cada logia tiene se fundamenta en su propio rito. Ahí están diferentes ritos como el rito de la inmaculación, el rito de York, que es el más antiguo, el rito escocés, etcétera, ¿no? Son logias que están fundamentadas dentro de sus ritos. Después está la gran logia londinense, la gran logia española, etcétera. Entonces, cada uno tiene, y dentro de sus ritos tienes una serie de grados, que ellos son los que 3 grados comunes, ¿no? A todas las logias masónicas, que son como que se nutren, ¿no? de la antigua hermandad de artesanos, de la antigua de las catedrales, y son esas de aprendiz, compañero y maestro masón. Esos son los 3 grados simbólicos comunes a todas ellas. Después cada una de ellas tiene una estructura jerárquica diferente. Distinta. Quizás, como ha dicho Santi, el maestro masón, el gran mestre, ¿no? Es la cabeza visible, o sea, la figura clave de cada logia, y a partir de ahí se subdividen, incluso, como ha dicho Mercedes, hasta llegar a 33 o incluso más, ¿no? Depende de cada... Oye, ¿y cuál es el nombre, por ejemplo, de las órdenes actuales? Porque debe de haber muchísimos nombres, supongo. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son los nombres? ¿Se hizo el silencio? Sí, bueno, yo aquí... no se puede hacer el silencio nunca en la radio. No, por favor. No, mira, yo tengo la Orden de Caballeros Masones Cristianos, la Orden de los Grados Masónicos Aliados, la Orden del Sagrado Arco Real, la Orden del Monitor Secreto, la Orden del Cordón Escarlata, la Orden de Maestros Reales y Selectos y Sacerdotes Caballeros Templarios, entre otras muchísimas. Caballeros Templarios, entonces, pero fíjate, este nombre... ¿es un nombre de Francisco por casualidad? Porque tú antes comentabas que quizás el mito del caballero templario con el tema de la orden masónica... Yo creo que es más un tema romántico antes de que pertenencia a de la sapiencia a pertenecer a los caballeros del temple, ¿no? A ese legado que dejaron. O sea, que yo creo que más bien por darle un poquillo era como en la antigua familia, trayéndome un poco al pasado, ¿no? En la antigua familia griega, ¿no? Romanas que querían ver esos antepasados en los grandes dioses griegos o incluso en Hércules, ¿no? Pues aquí pasa igual, ¿no? Yo creo que cada logia pues quiere darle un poquito con el nombre de retrotraerlo un poquito al pasado para darle un poquito más de peso a su logia. Aunque al hilo de eso que estás diciendo, yo he encontrado en internet que en Murcia hay una página también de caballeros templarios, hijos de viuda o algo así, y que tienen también algo muy parecido en su fundamento, que es defender a los más pobres, es caritativo, también la idea romántica. Esas son de las ideas y de los principios que persigue muchas veces la masonería, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que los principios básicos de la masonería son
nos va a recordar mucho a los ideales de bueno, nos va a recordar, no, son los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Y sobre eso, pues, el perfeccionamiento ya cada cual del ser humano a través de razonamiento, ¿no? Que es lo que me estaba hablando. Y una cosita, y todo eso no nos retrotrae un poquito y no nos recuerda en cierta manera a los antiguos códigos de caballería de época medieval. Claro, efectivamente, y es que yo creo que todo tiene la misma raíz. Pero esa relación que tú comentas, Santiago, Francisco, Mercedes, la pregunta del millón es, ¿nos retrotrae a eso por algo romántico o porque hay un sentido místico que lo relaciona? En función del grupo, en función de la logia, en función de la persona que interprete. Claro, entonces a la conclusión que podemos ir llegando quizás nosotros nos podríamos aventurar que si ya desde el punto de vista que tú estás comentando, Santiago, de que es según la logia, entonces no hay un punto de unión concreto, o sea, vamos a ver, no hay un punto que rija la estructura de cada una de las órdenes masónicas, como ocurre, por ejemplo, con la religión cristiana. El cristianismo, el catolicismo esto es, como se dice prosaicamente, sota, caballo y rey. La Eucaristía es la misma, nuestros ideales son los mismos, nuestros objetivos son los mismos, y cada iglesia, en la homilía, se habla de lo mismo siempre. En las logias masónicas, es decir, anchas Castilla, y cada uno... En cierta manera sería un mismo fin, un mismo objetivo, ¿vale? Pero diferentes caminos para llegar a ese objetivo. Y eso, pues, entre esos caminos pueden haber caminos menos radicales o más radicales. En función de la logia... Cada logia establece sus propias reglas, sus propias normas, etcétera. Sus propios ritos. Ya, pero entonces ahora me pones has dicho una palabra fascinante. Qué miedo me das. Me lo pones. Claro, tú tienes la culpa de haberme dicho la palabra radical. Claro, dentro de que se genera ya esas órdenes, ese tipo, no quiero llamarle religión, porque en realidad no es una religión, pero de alguna manera tienen unos ideales que como son del ser humano, el interior, espiritual, de crecimiento, pues al fin y al cabo eso son la base de cualquier religión. Claro, a lo mejor lo reconocemos como una religión o nos cuesta diferenciarlo, porque en nuestra cabeza lo que es la palabra religión a lo mejor lo asimilamos mucho a una estructura jerárquica, incluso lo que tenemos más de nuestra pie de calle, que pueden ser, por ejemplo, y no tienen nada que ver, ¿vale? Pero lo podemos asimilar a ciertas, pues cómo se estructuran las cofradías ya no de Semana Santa, sino las cofradías de pescadores o los gremios propios de los trabajos que nos rodean en el día a día. Por ahí es posible que nos cueste un poquito diferenciar. Ya, pero yo sigo lanzando el látigo porque no me doy por vencido y quiero que me contestéis. Porque claro, tú has comentado hace unos instantes de tema radical. Entonces la idea es decir, bueno, a diferencia de la religión católica o sin tener una diferencia teóricamente muy grande, hombre, la religión católica cree en un Mesías, cree que hay un Dios, hay una Santísima Trinidad, o sea, hay una serie de personajes concretos en los cuales se basa la fe. Claro, estamos hablando de que las órdenes masónicas, si aceptamos pulpo como animal de compañía, que en teoría pues las órdenes masónicas, al trabajar también el espíritu, el perfeccionamiento del hombre, la construcción del mundo, de la vida, etcétera, etcétera, pues también se tiene que basar en un constructor. ¿Quién es el constructor? ¿Cuál es la idea? ¿Quién es el constructor? No existe ningún constructor porque de la otra manera el catolicismo también hay un constructor del universo y de la fe, que es Dios. Entonces, a ver, ¿en qué limbo nos estamos moviendo? Sí, bueno, yo al hilo de lo que estás comentando, para ellos el gran constructor es Dios. Dios, y Dios lo pone como representado por varias simbologías y por varias metáforas. O sea, ellos creen que hay un Dios. Sí, Dios o el gran arquitecto del arquitecto, universo. Ellos le llaman el gran arquitecto Sí. del universo. Para no... Sí. Sobre todo porque si hay gente de otras religiones dentro de su propio grupo, dentro de las propias logias, no se sienta... Pero bueno, vamos a ver, Dios en general, o sea, no están hablando ni de Jesucristo, ni de Alá, ni de Buda, ni nada, o sea, Dios. No. Ya, pero al hablar de... El creador, exactamente. La energía, el gran creador. el ente... Si hablas de Dios, estás refiriéndote un poco a... Bueno, pero los musulmanes, por ejemplo, hablan de Dios y no están hablando del Dios cristiano. Quiero decir, por lo tanto, quiero decir,
La pregunta del millón aquí sé que es compleja y ya sé que no os gusta que yo machaque, pero es que es mi misión, machacaros y preguntaros porque nuestros oyentes quieren saber. Entonces, hay una relación, hay un Dios entonces, ¿no, Francisco? Hay un Dios, quiero decir, ese creador, ese arquitecto, vamos a ver, yo no puedo hablar de que hay un arquitecto, cuando me digan, ¿cómo será arquitecto? Que me digan, pues el arquitecto, bueno, pero defíname usted arquitecto. Bueno, pues... Claro. Sí. Pues ese es el punto común de todas las religiones de hoy en día en el mundo, ¿no? Es decir, un gran creador del universo, un gran creador en este caso, pues las logias masónicas la llaman el gran arquitecto del universo, ¿no? Pues prácticamente ese puntito en común, pero quiero decir de nuevo que no tiene absolutamente nada que ver las logias masónicas, ni actuales ni anteriores, con el tema, se vinculan totalmente a la religión. Cualquier masón, o sea, cualquier hermano de libre pensamiento, de libre religión, puede perfectamente, pues sea musulmán, sea budista, o sea incluso sea ateo. Hombre, está claro que tiene que algo no puede ser ateo. Tiene que creer en que en el gran arquitecto del universo, eso es impepinable. Ya, pero yo lo que os pregunto es que me resulta muy curioso, ¿no, Mercedes? Yo creo en el arquitecto, gran arquitecto del universo. Bueno, yo soy católico, creo en Dios, pero tengo una imagen basada en la religión que creo en Dios. Puedes pensar que Dios es un ente que se convierte desde un sapo a un gigante, desde una piedra, porque es Dios. Bien. Sí. Ahora me hablas del arquitecto. El arquitecto, fenomenal. ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto es Dios y ellos ven a Dios en la naturaleza y en todo lo que nos rodea. Ahí está el número phi, que no me lo sé exactamente la cifra, pero es una proporción matemática donde todo está a escala de ese número. Todo. Desde nuestros racos hasta los animales, hasta una gota del agua, hasta lo más mínimo. Está la proporción de Dios. Entonces, claro, los grandes, por ejemplo, pintores de la historia, pues los cuadros lo hicieron en representaciones de ese número, o sea, a escala a ese número, todo está medido con el número de Dios. Ahí, por ejemplo, están reconociendo que hay un gran arquitecto. Están haciéndolo también las catedrales, está por todos los sitios. Entonces sí que reconocen que hay un Dios, un algo que lo ha hecho todo a escala, no lo ha medido, pero sí que vemos esa huella de Dios en esos arquitectos y en todo lo que, incluso lo que nosotros hacemos, en los cuadros, en las catedrales, en todo. Ya, pero también hay otra cosa que me resulta curiosa, no sé si a vosotros también, supongo que a nuestros oyentes también les resultará curiosa, al hilo precisamente de esto, ¿no? Bueno, estamos hablando, la masonería son los grandes constructores, ¿no? Se habla del secretismo, del don que tenían los grandes constructores de las grandes iglesias, de las grandes basílicas. Son los constructores, son los masones, son la gente que trabaja con sus manos. Si un masón es el que tenía la capacidad de construir esos edificios y esas estructuras, ¿cómo podríamos colocar o cómo puede colocar la masonería a los grandes constructores de los acueductos romanos, por ejemplo? ¿Dónde colocaría eso? ¿Dónde lo podría ver la masonería? ¿En qué sitúan? Si la masonería, como bien decía Mercedes, pues quizás aparece en el siglo XII, bueno, pues anteriormente a todos los constructores romanos o árabes, que son los que podrían decir son masones, porque tienen esa capacidad y esa magia, ese misterio para construir, ¿dónde coloca la masonería a esto anterior? Otra vez el silencio. Vamos a ver. Sé que estoy siendo malo, pero... Está haciendo una preguntilla ahí, trampas. Sí. No, pero vamos a ver. Volvamos un poquito también, un poco al origen. El origen está en el siglo XIII, pero tenemos que tener en cuenta que es el siglo de los artesanos, de los maestros canteros, de los maestros artesanos, vinculados no con las catedrales, ¿no? Con la construcción. Con la construcción de las catedrales. Entonces, todos esos estudios son estudios previos, es decir, todos los avances que hubieron, que llegaron al perfeccionamiento con las grandes construcciones de las catedrales, son estudios de época romana, de época que después lo heredan los musulmanes. Son estudios de época clásica, dejámoslo ahí. Y entonces todos esos, con el nacimiento un poco de la arquitectura, ¿no? De todos esos ideales arquitectónicos, con Vitruvio, etcétera,
fueron poniendo las bases un poco de la arquitectura posteriormente de época medieval. Entonces, todos estos maestros masones, todos estos maestros masones, digamos, no que fueran, que no constituyeran todavía logias, ¿no? Ya. Pero que sí que ellos se denominan masón porque eran artesanos vinculados a las catedrales. Beben de esa arquitectura clásica. Entonces, para ellos eran su fuente de inspiración. De hecho, durante la arquitectura de la época románica y renacentista son modelos clásicos. En la época gótica fue un poco romper con ese modelo clásico y renacentista, ¿no? Pero que todos ellos están fundamentados en todos los trabajos y avances que hicieron desde época clásica, época griega y romana hasta época musulmana. Claro, en ese sentido lo que sería es que colocarían a esos grandes arquitectos de época clásica en la base en su base, en la base de los grandes arquitectos, de los grandes mestres, en la base de la masonería, vamos. A la época románica, supongo que también a los helenos también, ¿no? Porque la arquitectura helénica es la base. E incluso, como ha comentado al principio Fran, en la propia egipcia, en la propia cultura egipcia. Claro, porque había una cosa muy interesante, que luego avanzaremos más sobre el tema, lo que es la simbología. Porque, claro, una gran parte de la simbología, no toda, ya sabemos que hay diferentes símbolos que Mercedes, que se los sabe de memoria, nos lo va a relatar, evidentemente. Pero, por ejemplo, ahí tenemos lo que es la pirámide. Mercedes, ¿qué simbología tan, incluso nombrada como simbología esotérica? O sea, es el esoterismo, ¿no? Existe dentro de la masonería. Hay diferentes tipos de imaginería sobre ese tema. ¿Qué nos encontramos? Sí, claro. Como símbolo, muchísimo. Por ejemplo, la estrella, la espada, las columnas, el suelo de... Las columnas. Las columnas, muy importante. En la masonería. En la masonería. ¿Sabes lo que me acaba de venir a la cabeza? Ahora vais a pensar, cada vez lo voy rizando más el rizo. Pero ahora me hablas de las columnas y me estoy pensando yo en el escudo de la corona española, porque tenemos las columnas de Hércules. ¿Podría haber algún tipo de relación? Sí, claro, por supuesto. Que lo dice totalmente convencida Mercedes. Totalmente. No, es que me sorprendes porque yo acabo de hacer una pregunta porque se me acaba de ocurrir ahora, al decir tú las columnas, me ha venido la imagen. ¿Hay una relación entre las columnas de Hércules de nuestro escudo nacional con la masonería? Puede porque si conoce el club Bilderberg, no sé si lo conoce, Bilderberg, sí. Es un club que dicen que mueve ahí toda la masa más poderoso del mundo, ¿no? Se sabe que nuestra reina hace visita a ese club. Hace visita a ese club. A ese club es uno de los personajes, junto con otro personaje que no voy a decir el nombre, del grupo Prisa. Ya sabemos la relación. ¿Y por qué no dices el nombre? No. Luego me acusan a mí. No. Que puedes ver lo de la secta, el eslogan, el número 6 de la secta. De la sexta, ¿no? Lo del Canal sí, 4. Unos la llaman la secta, ¿no? Pero bueno, la secta, es la sexta. Sí, la sexta. El 6-6. Sí. Y luego también, por ejemplo, lo del Canal 4, ese muñeco que es redondo, que aparece es blanco sobre un fondo rojo y lleva un ojo, sí, que lo vemos todos los días. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Pero eso también tiene relación. Claro. Me estáis asustando. No, es que claro, Mercedes se ríe porque me está mirando diciendo, ¿me estás interrogando a mí solamente? No, yo os interrogo todo. No, pues no. Ese ojo que todo lo ve, Ese ojo. En teoría está relacionado, si no me equivoco, con Horus, ¿no? Con el dios Horus. Que además, si luego nos vamos a una iconografía más cristiana, el mismo dios cristiano está representado por los mismos símbolos. Claro, es que hay una relación realmente, cuando no... Ya estamos mezclándolo. Claro, bueno, no, es que claro, yo supongo que a nuestros oyentes les debe pasar lo mismo cuando entienden que cuando hablamos de sectarismo, también utilizamos muy mal en España la palabra sectario, porque cuando hablas de sectarismo la gente se piensa que es algo violento o es algo malo. Es decir, en España el sectarismo, como en todas las partes del mundo, está en las cosas más cotidianas de la vida, ¿no? Sí, cuando la palabra secta en el diccionario significa un conjunto de personas que se reúnen para un fin. Efectivamente. Pero no dice que sea que ni sea bueno ni malo correcto, ni nada. ¿no? Entonces, claro, a veces cuando dices es una secta o es sectario,
bueno, pues un club de fútbol, por ejemplo, Real Madrid es una secta, claro que sí, y el Barcelona es otra, y el Atlético de Madrid otra. ¿Por qué? Porque son un grupo de gente que se unen para un fin, animar a su equipo y para que gane la liga, ¿no? Nosotros somos una secta. Nosotros somos una secta adictos a Metrópolis FM, como tiene que ser. Sí, totalmente. Y estamos aquí, ¿no? No, el tema es las connotaciones negativas que nuestra sociedad impliquen, o sea, meten dentro de la palabra secta. Sí, bueno, pero para eso estamos nosotros aquí, para aclarar según qué términos, para que la gente no pueda utilizar su español, que es un español, es uno de los mejores idiomas del mundo, y utilizarlo bien sin ningún tipo de complejo, ¿no? Pero al hilo de lo que estábamos hablando, para que no me desviéis el tema, porque sé que me queréis desviar las preguntas complicadas, lo que estábamos comentando antes, que además lo has dicho tú, Santi, no me digas que soy yo el que meto el dedo en la llaga, la relación que tiene, por ejemplo, dentro de la iconografía, cómo se manifiesta, por ejemplo, a Dios con un triángulo, lo mismo que en la masonería. ¿Qué relación puede haber ahí? Vamos a ver, para empezar es un tema muy complicado. Bueno. Es muy complicado de entender porque, y esto lo sabéis, o sea, en muchas ocasiones se usa una iconografía pagana para ejemplificar una iconografía religiosa o cristiana, ¿vale? Efectivamente. Entonces, este es uno de los casos. Para que la gente, la persona de pie, de a calle, pueda llegar a comprender y a entender de un simple vistazo lo que quieren manifestar con ese símbolo, pues en ocasiones se cogen iconos que son conocidos por todo el mundo. En este caso, pues el triángulo con el ojo, ¿vale? Que no quiero decir que los cristianos lo cojan de los masones, sino que los masones lo cogen de los cristianos. Ya, pero si quieren huir, entonces yo sigo con la pregunta del millón. Si la masonería quiere huir precisamente, incluso para que no le relacionen, no hablando de Dios, sino del gran constructor, ¿no? ¿Por qué esa cercanía en cuanto a la iconografía católica? Porque no solo coge iconografía católica, sino, como ha estado comentando Mercedes, vamos a ver, las columnas no es católico, ¿vale? Las columnas es pagano, sí, totalmente. Entonces van adquiriendo iconos que son reconocidos por cualquier tipo de religión como algo que está por encima de todos. Ya. Un ejemplo muy significativo. Cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos la estatua de Buda, ¿vale? Yo no soy budista, pero yo sé que eso representa a un dios, ¿vale? A eso me refiero. Ya. Bueno, ya estamos a punto de llegar al ecuador del programa y la primera hora ya no la hemos comido. Bueno, Francisco, yo creo que tú ya esta segunda hora me parece que tú te tienes que marchar o te vas a quedar. Me tengo que marchar, desgraciadamente. Me encantaría quedarme porque es una charla muy interesante. Que como dices tú, Epo, que se ponen los pelos como escarpia. Como escarpia. Bueno, pues escucha, nada más, nosotros vamos a continuar con el tema y simplemente darte las gracias por haber venido esta primera hora. Un placer para mí. Un placer para nosotros y otro día te escuchamos y nos vemos. Perfecto. Un abrazo. Cuando queráis. Amigos, nada, pues nos quedan 5 minutitos para llegar al punto horario de las 4 de la tarde. Vamos a parar otro instante más para tomar un poquito de aire y continuamos con ese tema tan interesante. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, son las 4 en punto de la tarde, son las 16 horas, están ustedes en la sintonía de Metrópolis FM.
Ya saben que nos pueden escuchar desde el 101.5 de la FM para Cartagena y la comarca del Mar Menor, y desde el 92.6 para Murcia y el resto del mundo mundial. www.metropolisfm.es, nuestra página web donde nos pueden escuchar en directo en cualquier parte del mundo. Y seguimos hablando de este especial programa de 2 horas, ya hemos llegado al Ecuador exactamente, de este fascinante, enigmático y misterioso programa en el que hablamos sobre la masonería y los Illuminati. Hemos hablado de muchas cosas en esta primera hora, y de lo último que estábamos hablando era de algo verdaderamente interesante, porque estábamos hablando concretamente de la simbología, la iconografía que podemos encontrar en diversos lugares, muchísimos lugares de España, que nos delata, que nos muestra los pasos por donde se mueven, por donde habitan y por donde transitan muchos masones. Mercedes García Velasco, estábamos hablando de la simbología y de la iconografía. Yo sé que como tú, como buena investigadora, te metes en todas partes. Y sé que tienes información en cuanto a la simbología, en cuanto a los signos masónicos que se pueden ver y se pueden apreciar aquí en la región de Murcia. Cuéntanos un poco sobre tu investigación, qué es lo que has visto en Murcia concretamente. Pues sí, yo al hilo de mi segundo libro, que ya llevo un trozo ya bastante escrito, enlaza un poco con la masonería y la ficción. Son ideas que voy encontrando y masonería voy y ficción. Sí, sí. Entonces, pues bueno, yo así yendo por Murcia, primero decidí meterme en la catedral. Ajá. Y dije, bueno, ¿En la catedral? Sí. Y dije, voy a ver lo que encuentro aquí. a ver qué han dejado aquí estos arquitectos del mundo. Y bueno, pues vi que... a ver lo que dices, a ver lo que vas a decir. En la catedral me estás diciendo que Sí. entras, tú vas a la Sí, catedral a investigar. Sí. Vale, entonces ¿qué encuentras? Y bueno, encuentro que en el paso de la sacristía, concretamente a la nave central, en el cielo raso, arriba hay una espiral, que es como una concha de caracol. Como una concha de caracol, pero una espiral. Una espiral, Sí. que es el dibujo, es como una concha de caracol. Sí. Está así, es como color cemento, Ujú. y está, si te fijas muy bien, se puede ver perfectamente. Para los que quieran ir y verlo, Ujú. justamente con esas indicaciones lo encuentran. Ujú. Después, en una de las puertas hay una fuente, está en mármol, Ujú. y hay un ángel así que sostiene algo. Pues en los pies de ese ángel hay una caracola que también hace la concha de la caracola, hace la forma del caracol. Ujú. Eso también, eso lo pueden ver también. Y luego sobre el altar mayor, hay otra cosa todavía más rara, más esotérica, que es el símbolo de la policía La policía astral. Es una pirámide que se puede ver, pequeña, y está en un círculo y alrededor está rodeada de rayos luminosos. Esto es fascinante, la policía Policía astral. astral. Pero, a ver, yo es que estoy, supongo que tan perplejo como nuestros oyentes. ¿Qué es la policía astral? Sería una policía esotérica, una policía... ¿Unos ángeles? Unos vigilantes, alguien que vendría a poner orden, algo un poco más allá. Sí. Pero del más allá o del más acá. No sé si me entiende. Sí. Representaría la policía de más acá, Ujú. pero también con símbolos del más allá. Es O sea, algo... serían, digamos que ellos serían los encargados de protegernos de algo a Sí. nosotros. Sí, por ahí van los tiros. Ujú. Ese sería más o menos el concepto. Pero ¿de dónde sale la palabra policía astral? Porque me resulta chocante, me resulta curioso. Sí, sería para protegernos, un símbolo Ujú. para protegernos. Y estaría allí dentro, como vigilándonos, como diciendo, bueno, aquí hay una protección. Aquí hay una protección, pero dentro de la catedral, Sí, la pregunta es la del millón, ¿no? Dentro de la catedral, Dentro de la catedral. estás en la casa de Dios, en la casa de Cristo, donde entran precisamente cristianos y católicos, donde se encuentran seguros, porque es tierra sagrada. Sí, sí. Entonces, ese símbolo, bueno, claro, la pregunta sería absurda de preguntarte quién lo ha escrito, ¿no? ¿Quién lo ha hecho, no? Claro. Un Al hilo un de constructor. un constructor. Muy bien, muy bien. Tenemos en cuenta siempre que la espiral es un símbolo de la transmutación ascendente del espíritu. Eso, y los círculos concéntricos son la unidad con el todo, Ujú. como ahora explicaré de otro símbolo. Luego, en el patio de la Facultad de las Letras,
de aquí de la universidad, me he encontrado en el patio también una caracola, sí, como un dibujo de un caracol, Sí. en blanco. El suelo es como de adoquines rojos Sí. y está el símbolo blanco. Se puede ver perfectamente. También. También. Y luego, por último ya, un día fui al Teatro Romea, el famoso teatro que todos conocemos. Sí, sí, en Murcia. Y al entrar por la puerta, ¡pum!, me encontré 2 círculos. Hay 2 círculos concéntricos, uno dentro de otro, y pone TR, Teatro Romea. Ujú. Porque Julián Romea supuestamente era masón. Era masón. Era masón, era un actor y era masón. Ya. Y entonces esos 2 círculos concéntricos son un signo de la masonería. Efectivamente, el universo y nosotros dentro. Nosotros dentro del universo. Los círculos concéntricos representan eso. Al igual la imagen y semejanza de las órbitas de los planetas. De las órbitas de los planetas, claro. Y tú, Y lo de la espiral es la figura esquemática de una galaxia, ¿vale? Sí, claro. efectivamente. Creo que por ahí van, Sí. si no entiendo mal, creo que por ahí van las cosas. Sí, por ahí va. Sí, pues pero tú, Santiago, te has encontrado en tus guías que tú realizas en Cartagena, creo que además en un cementerio, ¿no? ¿O en varios? Sí, donde más se pueden localizar es en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios en Santa Lucía. O sea, tú ahí has encontrado muchos signos masónicos. Sí, vamos, no quiero exagerar, pero vamos, por lo menos unos 7, 8 panteones, cuando no sean más. Los que nosotros tenemos localizados, que son los que enseñamos en las actividades, son unos 8 panteones que muestran iconografía masónica, que podemos vincularla a masones o podemos vincularla a la resurrección de la carne, a la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué son estos símbolos o qué símbolos son? Pues por ejemplo, tenemos la serpiente. La serpiente vista desde una perspectiva de sanación, de desarrollo personal. Un reloj de arena, que eso viene a decirnos el tempus fugit. La vida pasa muy deprisa, así que aprovechala al máximo y desarróllate lo más posible en ese sentido. Por ejemplo, hay 2 palacetes de estilo orientalizante, egipcio. En los frontones tenemos la iconografía típica del dios Ra, ¿vale? Solamente que con una cruz justo en el centro, porque obviamente eran cristianos la familia que estaba enterrada allí. Luego tenemos el Cordero Pascual sobre el libro del Apocalipsis. Eso es masónico. Bajo el libro aparecen 7 cruces griegas. 7 cruces griegas. Si no recuerdo mal, antes he comentado Mercedes la figura, el número perfecto a través del cual Sí. creo que es el 7. No me haga mucho caso. Tampoco lo sé así, No lo sé. hablo de punto. Pero vamos, el 7 siempre en la Biblia siempre ha sido Sí. en culturas, en religiones en general, siempre ha sido un número muy místico, muy, ¿vale? Pues cogiendo esa parte, está sobre una base de 7 cruces, está el libro del Apocalipsis sobre el Cordero Pascual, ¿vale? Cuenta la historia, hay una leyenda que dice que hay quien está enterrado ahí, nombre no lo puedo decir por respeto a la familia, pues que era masón y tenía uno de los ritos. Todo esto es leyenda, ¿eh? O sea, no está corroborado, pero es simplemente un dato que me ha llegado a mí y por lo tanto pues lo comento. Era masón e intentó, uno de los ritos de iniciación era asesinar creo que fue a su hermano. Asesinar a su propio hermano. Sí. ¿Por qué? Pues a imagen y semejanza que sucedió con Abraham con su hijo, ¿vale? Esa era más o menos la idea. Vale, pues no lo hizo. Y lo que hizo fue que se suicidó. O sea, para evitar tener que matar a su hermano, prefirió suicidarse. Cuenta la leyenda que el arma con la que se suicidó está dentro del cordero que ahora mismo está en el panteón. El arma que fue Pues creo que un revólver. Un revólver, una pistola. Bueno, claro, es que además, fíjate, comentabas hace un segundo esto tan terrible como pueden ser los ritos de iniciación.
se han generado, hay una de las partes de los misterios que tiene, porque yo siempre me gusta llamarlo, el tema de la masonería y el tema de Illuminati, me gusta llamarlo como un misterio atrayente, porque en realidad todos nos atraen. Ese misterio, ¿qué hay ahí? ¿Por qué esa nebulosa que envuelve a ese grupo, a esa gente que entra dentro de esta historia y todo es tan secreto y tan hermético? ¿Cuáles son, bajo vuestro punto de vista, los ritos de la iniciación para ser masón? ¿Cómo podríamos nombrarlos? Vamos a ver. Ritos en sí puede haber miles, y de hecho hay miles. Vamos a ver, a imagen y semejanza de nuestra experiencia personal, pues un rito de iniciación puede ser, pues yo qué sé, las típicas novatadas que hacen en la universidad, eso es un rito de iniciación, ¿vale? Como desde un punto de vista cultural. En un punto de vista ya más de logia, más de grupo masónico, pudiera ser el hacer algún tipo de sacrificio. Localizar un elemento en concreto en un lugar físicamente localizado, que te hagan orientarte sin ningún tipo de ayuda en un entorno hostil. Es que hay miles, o sea, podemos hablar... Pero, Santiago, la pregunta mía es como siempre muy puñetera, y es que la pregunta del millón. No estamos hablando de que la masonería es buscar el perfeccionamiento, el ser mejor ser humano, tal. Entonces no me cabe en la cabeza de que un rito para poder ser masón sea el asesinar a una persona. Yo aquí quiero puntualizar. No se trata, eso son leyendas de asesinar, claro, de comer niños, de pisar hostias. Eso es otro tema y eso tiene que ver con el satanismo que se asocia a esta religión. ¿Pero tiene alguna relación el satanismo con esta religión? Sí tiene una relación. Y es que, como ya comentábamos en el programa anterior, relativo al de los exorcismos, el Satanás, sí, y todo ángeles eso, y demonios, sí, correcto. Sí, ángeles y demonios. Resulta que Lucifer fue el que se llevó la luz, aquel ángel caído que se llevó la luz. Pero claro, era un ángel, era bello y tiene inteligencia. ¿Por qué no ponerlo como un dios también? De hecho, se le asocia con la antorcha en la mano. Tenemos la Estatua de la Libertad, tenemos la iglesia, una librería que está en Los Ángeles que lleva una mano arriba con una antorcha. Hay muchos símbolos en el mundo. Cuando empieza en el cine la película que sale Columbia Pictures y sale esta señora que lleva una antorcha, el fuego. Ya, pero a ver, yo que precisamente sabéis que soy muy... meto el dedo en la nariz, en la llaga donde haga falta para saber y conocer. Hombre, a ver, no digo de que no sea cierto, ¿no? Esa simbología que pueda hallarse en muchísimos casos, en muchísimos sitios, ¿no? Pero, hombre, si fuéramos tan puristas, entonces pensaríamos también que es que el hombre que lleva la antorcha durante las Olimpiadas, pues es un masón nato, claro, o es una simbología, sí. O sea, eso es masón a tope. Sí. Bueno, lo que quería decir es que yo he visto con mis ojos un rito masón de una persona. ¿Tú has estado en un...? No, no lo he visto. ¿Has visto un rito? Sí, he visto cómo al iniciado, cómo lo inicia. Sí, pero ¿dentro de una logia o...? Sí. Cómo llega... Esta persona, lo voy a contar tal cual. Esta persona llega con una soga en el cuello. Le ponen una soga en el cuello, que es la señal del cordón umbilical. Ajá. Hay gente que lo quiere ver como que van con la soga al cuello y les quieren quitar el silencio, les quieren silenciar con la soga al cuello, pero sí, no, ellos lo tienen como que es el cordón umbilical. Este señor llega, lo voy a decir directamente, descalzo y con un hombro al descubierto. Descalzo y con un hombro. Y con un hombro al descubierto. Entonces espera en una cámara, en una habitación que se llama la habitación de la reflexión. Sí. A su alrededor está rodeado de calaveras y de velas. Y bueno, este señor escribe en un papel qué es lo que le ofrece él a la logia en caso de entrar. Sí. Que serán sus conocimientos, su experiencia, su saber y todo eso. Entonces el hermano, aquí se llaman hermanos, se acerca con una espada donde clava ese papel y se le acerca al maestro. Entonces este iniciado lleva los ojos tapados con una venda y empiezan las votaciones. Sí. Si se va a aceptar al iniciado,
Se vota con una bola blanca. Si no se acepta, es una bola negra. Es una bola negra. Negra. Entonces las votaciones se saben al instante y, bueno, pues cuando ya terminan las votaciones, que se sabe si lo llevan o no, le quitan la venda y los demás hermanos, lo someten a un riguroso interrogatorio, le hacen muchísimas preguntas y ya ese es el bautismo de un iniciado. Ya ahí, ya oficialmente es iniciado. Un iniciado. Pero Mercedes, claro, tú me estabas explicando esto y yo me planteo y pienso, bueno, pero ese tipo de... ¿Qué significado tiene? Ritual. Pero ¿qué significado tiene? Porque, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, en la homilía estamos comiendo el pan, es el cuerpo, el vino, es la sangre de Cristo, tiene un sentido, ¿no? El hecho de comernos a Cristo, que no es un acto caníbal en absoluto, es el ritual que nos dice, estamos formando parte tenemos a Cristo en nuestro interior. Estamos introduciendo a Cristo en nuestro interior. Ese tipo de ritos, a ver, no lo sé, no acabo de entender. Tú, bajo tu punto de vista, qué significado tienen para...? Pues es un rito antiquísimo y siempre ha sido así, será así. Es simbólico porque esa persona ofrece sus conocimientos a la logia y ellos estudian si lo aceptan o no. Y lo de la soga al cuello, igual, todo es simbólico. Todo es simbólico. Todo es simbólico. Digamos que este hermano deja fuera su envidia, sus malos pensamientos y cuando entra adentro, pues ya se libera de todos. Ya. Oye, hay una cosa muy interesante y es que, claro, acá hablamos de la masonería y hablar de la masonería también es hablar de España, porque claro, en España pues hay mucho masón o hay poco masón. Santiago, ¿sabes si se tiene conocimiento del número de masones que hay en España y de logias o no hay un dato concreto? Hombre, un dato concreto y siempre debido al hermetismo y a la dificultad que hay a la hora de estudiar este tema, puesto que se entremezclan leyendas, se entremezclan grupos que se autodenominan masones que no son masones. Entonces es muy difícil y yo no me atrevería a dar un dato en concreto. Si existen o no, sí existen. Por ejemplo, en Cartagena hay una orden que se llama la Orden de Santa María del Mar, que se reúne, si no recuerdo mal, todos los años, una vez al año solamente, después de Semana Santa, y que, bueno, pues ahí aceptan a nuevos miembros, los que ya están ascienden de grado, y, digamos, marcan las pautas a desarrollar a lo largo de todo el año. O sea que, pero entonces aquí hay órdenes masónicas. Sí. Conocidas. Constituidas, además Vox Populi. Sí. ¿Y sabemos las cantidades de masones que hay en España, más o menos? ¿Algún número concreto? Entre 3.500 y 4.000. Entre 3.500 y 4.000. Esas son las... Que son muy pocos. Que son poquísimos. Porque, poquísimos. Quiero decir, ¿por qué hay tan pocos más? Porque claro, en relación con Europa, digamos, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, ¿por qué, Mercedes, hay esa relación tan pequeña de masones en España? ¿Qué es debido? Pues porque en España es tabú, directamente. Es un tema tabú, un tema muy oscuro, un tema que quedó muy mal después de Franco, con mucha leyenda, mucho secretismo y no se ha recuperado. Con la democracia empezó su auge, pero no ha llegado tan abiertamente como los 250.000 masones de Francia. Estamos hablando de Gran Bretaña 700.000, Portugal 20.000, Noruega 16.000. Entonces en España... Efectivamente, hay una mala cultura, ¿vale? Una mala publicidad, por llamarlo así, de las logias masónicas, porque básicamente el público en general, que en definitiva es de donde se nutren las logias, pues viene a pensar más o menos pues que te van a, pues lo que hemos comentado antes, igual que la palabra secta la tenemos mal enfocada, pues esto es algo parecido. Piensan que te van a lavar el cerebro, piensan que van a inculcar en ti unas ideas contrarias a las que pues tú desarrollarías en circunstancias normales, o te van a hacer cosas que no conoces. Hay mucha leyenda y mucha cultura en torno a este tema, que es lo que frena las nuevas incorporaciones.
frena a que haya nuevos masones que se incorporen a este tipo de logias. Sí, porque además en el extranjero tú dices yo soy masón y lo pones en el currículum, lo dices abiertamente. Aquí en España no, eso no se puede decir. Es como una especie de tabú. Sí, totalmente. Pero ¿por qué se persigue tanto? Porque claro, no es un mito, hay una realidad. El régimen de Franco, después de la Guerra Civil, también es sabido de que dentro de lo que es el llamado Frente Popular en la República, cuando estalla la Guerra Civil, dentro de ese Frente Popular hay muchísimos masones. De hecho, ya la masonería en España viene también desde muy antiguo, porque incluso con la Constitución de 1812, la famosa la PEPA, constitución que se crea cuando las tropas francesas que han invadido el territorio español están bombardeando Cádiz. Cuando se genera la PEPA, dentro de esa constitución hay muchos masones que incluso firman la Constitución con el sentido actual de la única religión española es la católica, y son masones. Viniendo desde tan antiguo la masonería en España, y creo que incluso mucho más, desde mucho más antiguo todavía, no acabo yo de entender el por qué el régimen de Franco tiene esa cejación contra la masonería. Pues mira, te respondo yo. En España se puede hablar del holocausto masónico, de la España de Franco. El holocausto masónico. Sí, los masones como los judíos de Franco. Cuéntanos. Eso es interesante porque nunca lo había oído yo. Sí, pues ha sido la persecución más larga y más cruel, más allá de otros dictadores del mundo que han tenido los masones. Los masones eran muy perseguidos aquí en España porque, bueno, Franco intentó 2 veces ser masón, una en Marruecos y otra en Madrid. ¿Pero es un hecho científicamente demostrado? Sí. ¿Y qué pasa? Que como se veían sus ideales, se podían ver, se podían vislumbrar, pues no fue aceptado ninguna de las 2 veces. Y entonces esto provocó una ira, ¿no? Una rabia, y el resultado, pues vamos, directamente mataron a muchísima gente y otros, bueno, fueron entre 1939 y 1975 mató a 16.000 españoles acusados de masonería. O sea, matados. Los asesinó, fueron fusilados, fueron por el hecho de ser masones. Por el hecho de ser masones, y otros 80.000 personas fueron a la cárcel, exiliadas, y además perdieron el trabajo. Y perdieron el trabajo. Pero esa sería quizás sí, os pregunto, la causa real de que haya tan poco masón, o es porque en España no se cree realmente en este tipo de ideal. Bueno, después de esto, o dentro de esto, Franco tenía un espía que estaba dentro del ejército y que todas las tardes le informaba a Franco de quién era masón, era el dedo que señalaba. Entonces, pues claro, ¿qué hizo? Pues empezó a editar libros donde ponía que los masones eran el diablo en sí, que se comían niños, que pisaban hostias, que adoraban a Satanás. Y claro, la gente, esas ideas empaparon en el pueblo. Y esa imagen es la que ha quedado. Ha seguido generación tras generación viendo a estas personas como lo peor. Claro, porque no tenemos que olvidar que a nosotros nos llega una cultura de la generación de nuestros abuelos, que es la que ahora mismo estamos comentando. La enseñanza en ese momento está totalmente controlada por las élites franquistas, por Franco en general. Entonces, ahí en los colegios se iba a enseñar lo que se dictara desde la propia de Madrid. Vamos, pero estaba dictada, os pregunto, porque yo lo desconozco realmente, por el régimen de Franco, o ahí tiene algo que ver la Iglesia Católica. 50-50. 50-50 porque, vamos a ver, Franco adoctrina la iglesia, al catolicismo como una iglesia pura, como su iglesia. Entonces, no te voy a decir que la propia Iglesia Católica sea la que marque ese elemento. En parte sí, porque ya hemos comentado que se desvinculan de la doctrina católica, y también en parte porque también está siendo influenciada en esa relación Iglesia-Estado, ¿vale?, para el adoctrinamiento de esa generación de la sociedad española. O sea, que entonces, pero también la Iglesia Católica tiene una parte fundamental, una parte, no vamos a decir de culpa, sino una parte de responsabilidad. Digamos que la Iglesia no dispara, pero tampoco se pone. Pero quizás señala. Puede ser.
debido quizás a lo mejor para defender simplemente lo que es la idea de que la religión única tiene un poco de paralelismo, ¿no?, con la expulsión de los judíos. Fíjate, es curioso, ¿no? Sí, bastante, bastante. Fíjate. Mira, Mercedes me está mirando como diciendo, nunca me lo había planteado. Sí, sí, fíjate, sí. Es que creo que tiene una cierta similitud, ¿no? El decir la religión única. Muy bien. Oye, antes de irnos a publicidad, yo quería comentaros el tema de lo que es dentro de la iconografía masónica, en la Semana Santa española. Porque, oye, es que, vamos a ver, no nos damos cuenta muchas veces en España y no nos percatamos de esto, pero hay mucha iconografía masónica en la Semana Santa española. Es curioso además que la tradición de procesionar solo la veamos en las zonas meridionales de aquí del sur de España y no, por ejemplo, en zonas más al norte de España, como por ejemplo Barcelona. ¿Esto a qué es debido, Santiago? Pues esto básicamente es debido a la propia tradición popular que viene al adoctrinamiento del fiel, ¿vale? Que se me entienda bien, en estos momentos, si estamos hablando en siglo XVIII, siglo XIX y principios del XX, las órdenes intelectuales, los que más acceso tenían a la cultura, no desarrollaban su vida en la zona meridional de la península, ¿vale? Se iban a Madrid, se iban a Barcelona, se iban a Cantabria, etcétera, etcétera. Entonces, la necesidad de adoctrinamiento por parte de la Iglesia radica fundamentalmente en la zona sur, la zona levantina, incluso en la zona de Galicia, donde más trabajo rural hay, donde menos ciudades hay constituidas y donde menos desarrollo cultural en definitiva hay. Y en esa tradición se cuela, sin querer o queriendo, pero se cuela muchos símbolos y muchos iconos masones. Muy interesante, porque además es un tema que muchísima gente no percibe, Sí. A ver, por ejemplo, no encuentra relación. La gente que vive en Cataluña sabe que es Semana Santa porque tiene vacaciones. Nada más. Y no todo el mundo. Y ya está, y no se plantea otra cosa. Ya. Bueno, pues vamos escuchando los dos, vamos a hacer una pequeña pausita. ¿Os parece bien? Y seguimos ese tema ya en la recta final, que ya para cada vez empieza a estar las cosas, los números empiezan a estar y las cartas empiezan a estar ya más sobre la mesa. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausita y continuamos en unos instantes. No se nos muevan. Metrópolis FM, Región de Murcia. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, pasan ya 31 minutos de las 4 de la tarde y seguimos aquí en la sintonía de Metrópolis FM. Y estamos tratando un tema, como ustedes bien saben, todos los que están aquí enganchados a la radio, escuchándonos hablar y deliberar y poniendo sobre la mesa preguntas, enigmas, misterios sobre la masonería o los Illuminati. Llevamos muchísimo rato hablando de la masonería y ¿qué relación hay entre la masonería y los Illuminati? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Tienen una relación estrecha? ¿Qué son? Yo los definiría como un grupo, como una logia masónica. O sea, en realidad los Illuminati son masones. Yo los definiría así. Pero siendo los Illuminati masones, estos últimos años quizás puede ser Hollywood, puede ser una publicidad o quizás una desinformación que se nos muestre, se nos presenta en internet, en el cine, en la televisión. Cuando se habla de los Illuminati parece que estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Además, ¿por qué se presenta siempre a los Illuminati como una secta ya de entrada verdaderamente violenta? Una secta totalmente distinta incluso que a los masones. ¿Por qué? ¿Creéis que esto es un mito que se ha generado también por el nombre Illuminati, buscando esa relación de la iluminación del dios, de ese constructor que va a iluminar su destino, su camino, su futuro?
o es simple atrecho? No, yo en línea a lo que comentas, Epo, yo lo relaciono básicamente con la cultura, la leyenda, la mitología. Y la imagen que has puesto es perfecta, o sea, nosotros somos los iluminados de Dios, nosotros somos los que indicamos el buen camino a seguir, nuestro camino es el ideal y pasamos por encima de lo que haga falta para llegar a ese objetivo, a ese fin. Y si tenemos que... si hay que matar, se mata, y si hay que erradicar a una etnia, se erradica, y lo que sea. Claro, es que esa es la idea o el concepto que ese se tiene, es el concepto, ¿no?, que se tiene, sí. De estos. Pero ¿a qué hay de eso? Entre mito, realidad, ¿qué hay? ¿Es más mito que realidad? ¿Tiene algo de... ¿Es ficción? ¿Tiene una relación con base para poder decir que eso es así? Claro. Sí, bueno, yo quería decir que los Illuminati son como el tronco y de ahí saldría la rama de los masones. Sería lo mismo, pero no es lo mismo. De hecho, esta sociedad, entre comillas, secreta, nació en el año 1776, fundada por Adam Weishaupt, en Baviera, en Alemania, y 9 años después fue prohibida. ¿En Alemania? Sí, con lo cual supuestamente desapareció. Pero hay teorías que dicen que sí, que sobrevivió. Entonces, entre las que se cuentan la Revolución Francesa, la lucha contra el cristianismo y sus pretensiones de dominio mundial. Claro. Vale, ahí está la leyenda. Quiero decir, ahí está el mito, la leyenda y todo, esas son las bases. Fundamental, bueno, pero claro, es muy interesante porque claro, estamos hablando de que ese es el tronco. Sí. Bien, ya estamos llegando a una pequeña conclusión. Porque si me retrotraigo al principio del programa, yo os estaba comentando de que el cristianismo tiene a un Dios, el cristianismo, el catolicismo se gobierna porque hay un Dios, después de Dios está el Papa, después del Papa están los cardenales, hay una serie de jerarquías siempre hacia abajo, acaban el cura del pueblo, ¿vale? El cura del pueblo, luego los seglares y luego los ayudantes, en fin, hasta la parte más baja. Pero ahí queda muy claro que hay una estructura. Y en un principio recordáis que yo os comentaba, bueno, pero ¿qué estructura rige la idea de la masonería en todas esas diferentes logias? Tiene que haber un nexo de unión, al menos ideológico, fundamental, ¿no? De ese crecimiento, incluso para los ritos. Santi comentaba muy bien hace unos momentos de que los ritos pueden ser cientos de ritos. Pero Mercedes ha metido un poquitito más el dedo en la llaga. Ha dicho que los Illuminati son ese tronco del árbol, que de ahí surgen esas diferentes ramas que son la masonería en sus diferentes logias, ¿no? Efectivamente, entonces supuestamente desapareció, según la leyenda o el mito, y se fueron a Estados Unidos y a otros países, y bueno, allí en Estados Unidos todos conocemos el billete del dólar. ¿Quién no lo ha visto? El triángulo. Entonces, pues allí dejaron varios símbolos, como que supuestamente existían. Como que estaban vivos. Sí, como que estaban vivos. Y eran la semilla inicial quizás de la masonería en los Estados Unidos, la incipiente, la que sería... Sí, porque de hecho el billete, ¿cómo llegó el símbolo al billete? Porque el secretario del presidente, el ayudante, era masón. Y entonces lo metió. Lo metió. Fijaos, hay una cosa muy curiosa, que es un dato que yo creo que va a ser muy interesante. Supongo que vosotros, como dos investigadores que sois, pues los conocéis. Pero muy probablemente nuestros oyentes, algunos sí que son muy inteligentes y otros pues no han tenido la oportunidad de saberlo y vamos a dárselo. Tú, Mercedes, estabas hablando de la simbología en ese billete de los Estados Unidos. Pero hay un símbolo también muy interesante que quizás, no sé qué os parece a vosotros, tenga también como signo y como símbolo una relación muy grande con la masonería. Y es el significado del símbolo del dólar, que es la S, ¿vale? Con las dos barras.
Claro, aquí ya podríamos entrar en divagar, en ver si eso puede ser así o no puede ser así. De que históricamente es sabido que el símbolo de la S con las 2 rayas hacia abajo del dólar americano, que es el que conocemos del dinero, vemos los dibujos animados y vemos la S con los 2 palitos que van desde arriba hacia abajo, históricamente es un símbolo español. Es un símbolo español porque los norteamericanos, la moneda, los estadounidenses, la moneda fundamental es el peso español, que es la moneda en oro y en plata, en la plata fundamentalmente. Esa S es la S de Spain, del peso, y las 2 barras son las 2 columnas de Hércules, porque es en ese momento la moneda del mundo conocido a nivel occidental, América y Europa. Que por cierto, eso es algo que muchos españoles no saben, pero deberíamos de estar orgullosos de saber que el signo del dólar es netamente español y punto pelota. Pero fijaros bien, no, ¿es posible que además con esas 2 columnas, esas 2 barras, no sea también un signo masónico? Puede. Como poder puede. Sí, sin ningún tipo de problema. Pero ¿creéis que eso podría ser posible? Al tener esa relación, por ejemplo, con el dólar, ¿no? Sí. El billete. Claro. Que sea también esté cargado de simbología. Sí, no, podemos explicarlo, o al menos yo podría explicarlo, pues vamos a ver, ¿qué es lo que mueve el mundo ahora mismo? El dólar. El dólar. Efectivamente. Pues si ese es el símbolo que identifica el dólar, ese es el símbolo que va a identificar el dominio del mundo, que es lo que en definitiva querían los Illuminati. Bien, fíjate, es un caballero, Santiago, porque me va poniendo, vamos, es un especialista en esto de la radio, me va poniendo las preguntas para que yo se las haga y os las haga a vosotros dos. Porque estamos hablando del poder. La mitología sobre la masonería, los Illuminati, uno de los grandes misterios, una de las grandes atracciones que siente todo el mundo es esa idea de conjunto de que la masonería y los Illuminati lo que buscan en realidad es el poder dominar el mundo. ¿Por qué quizás las personas más influyentes hoy a nivel político, económico, que están en el poder, son o se las relaciona con las órdenes masónicas? Por eso mismo, porque como acabas de decir, como bien acabas de comentar, el poder lo tenemos relacionado, o lo queremos relacionar, si lo queremos relacionar con las órdenes masónicas, las equiparamos directamente a los altos cargos que controlan o que tienen el poder en nuestra vida cotidiana. O sea, pero la pregunta mía del millón es, ¿lo relacionamos o realmente hay una relación entre el poder y la masonería? Porque, vamos a ver, Mercedes, por ejemplo, siempre se ha relacionado dentro de la Iglesia Católica, y eso ex vox populi, lo sabe todo el mundo, al Opus Dei. El Opus Dei es, digamos, es un brazo de la Iglesia. No es una orden, es la obra, ¿vale? De Monseñor Javier Escrivá de Balaguer, es el poder de Dios, bien. Y siempre ha sido el brazo del poder, por decirlo de alguna manera, del catolicismo, lo cual está muy bien, es decir, cada uno pues tiene lo que tiene. ¿Por qué entonces con la masonería existe precisamente eso? La gente que está en el poder tiene que ser masona o Illuminati. ¿Por qué? Pues porque antiguamente grandes masones eran personas que tenían grandes conocimientos, desde pintores, músicos, pues, podríamos nombrar aquí desde Beethoven hasta Guardini, hasta, no sé, pasando por muchos. Entonces, claro, eran personas que tenían grandes conocimientos, porque esto se centra en los conocimientos. Y grandes sabidurías. Entonces, claro, se pensaban que esas personas ostentaban el poder también, puesto que tenían ese conocimiento de Dios, que eran los elegidos, los iluminados. Y entonces, claro, ese poder a disposición de los demás estaban en el poder. Eso no es verdad. Hay gente que sí ha sido masona y ha estado en el poder y gente que no. De hecho, ha habido presidentes, ha habido ministros y ha habido mucha gente que ha sido masona,
pero también es verdad que otros muchos que se ha señalado con el dedo, pues no lo han sido. Bueno, yo creo que incluso también esto fue, Vox Populi salió muchísimo en la prensa, se hablaba de Federico Trillo, se decía que Federico Trillo, que es que el católico convencido además de misa, bueno, yo he coincidido al lado de Federico Trillo en la iglesia, durante la homilía, se decía que es masón, ¿no? Es decir, claro, no está reñido una cosa con la otra. No. Claro, lo que te iba a comentar, no tenemos que desligar el católico del masón. O sea, no tiene o sea, una persona puede ser católica y masona, o musulmán y masón, o budista y masón. O sea, no tiene nada que, o sea, no está reñido para nada. No está reñido. Pero la pregunta del millón mía es que es una de las partes fundamentales de ese misterio que envuelve a la masonería. Ya no Illuminati, porque si al final los Illuminati son lo mismo, pero es un brazo ejecutor, es un brazo más todavía hermético todavía de lo que serían las órdenes masónicas, como base troncal. ¿Por qué esa relación con el poder? Quiero decir, hay muchísimos personajes dentro de la historia de los que se dice que como tienen tanto poder, son masones. ¿Qué ocurre? Que ya la masonería pasa del tema de construir el universo, el tema personal simplemente por el poder. Estamos rodeados de esos Illuminati y masones en los gobiernos del mundo, en los parlamentos del mundo. De todo eso estamos relacionados. ¿Eso no creéis que tiene algo que ver con lo que se llama el nuevo orden mundial? Sí. Sí, me encanta Mercedes porque lo dice además. Sí. Convencida, gesticula con la mano diciendo sí, ya está. Sí, porque vamos a ver, desde el billete que estábamos hablando antes del dólar, que aparece la frase exactamente, lo leo en latín, Novus Ordo Seclorum, que significa el nuevo orden de la era o el comienzo de una nueva era. El comienzo de una nueva para era. Estados Unidos. Pero sí es verdad que hay masones dentro de los dirigentes del poder. Ostenten el cargo que ostenten. Sí que hay, a ver los hilos. Y claro, ellos están ahí por una función. Y es porque si son iluminados, si tienen ese gran conocimiento, si son sabedores de cosas que nosotros, el pueblo llano, no conocemos dentro de nuestra ignorancia, ellos tienen que estar ahí para poder dirigir al pueblo cuando el pueblo no se pierda. Cuando el pueblo se pierda, pero entonces no acabo de entender, o sea, están para dirigirnos, pero sí. ¿no sería mejor pensar, están para enseñarnos una nueva doctrina, disciplina? Porque claro, cuando a ti te dirigen ya dejas de tener una libertad para tu libre albedrío, ¿no? O sea, sí, bueno, te dirigen. Pero sí. por ahí viene, perdona Mercedes, por ahí viene el secretismo. O sea, nos dirigen, entre comillas, nos dirigen, pero no tenemos que darnos cuenta que nos dirigen por mismo, porque nuestro libre albedrío, nuestra libertad, que es innata, se cortaría. Entonces, digamos que podríamos caer en una pequeña o una muy grande revolución contra ellos. Por eso hay cierto ocultismo en ese tema. Sí, yo lo que quería añadir es que ellos, según ellos, no tienen ninguna ansia de poder ni quieren ostentar el poder. Simplemente creen que cuando las personas están cometiendo un error, cuando el pueblo va hacia un mal camino y lo ven, lo tienen claro, pues están ahí para redirigirnos. Ya, pero quiero decir, es una incongruencia, es decir, nosotros no tenemos ninguna ansia de poder, pero tenemos que dirigir al pueblo. A partir de que tú estás dirigiendo a algo, tienes el poder para dirigir, ¿no? Sí, vamos a ver, esto yo cuando se lo explico a la gente, le pongo un símil que a veces lo entiende, a veces no. Esto es como cuando tu padre te dice, no hagas lo que yo hago, pero haz lo que yo te digo. Claro, ¿vale? Claro. Es decir, no vayas por ahí, además no te voy a dejar que vayas por ahí, te pongas como te pongas, pero ni se te ocurra hacer lo que yo hago. O sea, no me sigas como ejemplo, pero hazme caso a mis consejos. Más o menos es el símil que más claro siempre se me ha ocurrido. Ya, pero entonces la idea y el concepto que hay actualmente en estos últimos años, como yo os decía, muy de manera muy clara hace unos instantes, sobre de lo que se llama el nuevo orden mundial. Llevamos años viendo en prensa, no en toda, evidentemente, y fundamentalmente en Internet, en este mundo global de Internet que es fascinante realmente, pero a mí me da mucho miedo por tanta desinformación y por tanta bazofia y tanta basura
que se pone en internet y luego están las personas que son preclaras y tienen un poquito saben discernir de lo que es real a lo que es morralla. Hay quien no, hay quien se lo traga todo y se lo creen absolutamente todo. Pero a vosotros, que sois dos personas precisamente investigadores e inteligentes, yo os quisiera preguntar, esa relación que se tiene con el nuevo orden mundial, por ejemplo, Mercedes, tú has hablado del Club Bilderberg, Sí. uno de ellos, en el cual tú comentabas que la reina Sofía pertenece al Club Bilderberg. Eso es lo que se dice. O sea, se comenta de que Se pertenece, comenta. ¿no? No está Sí. probado ni No, demostrado, no. pero presuntamente, según Sí. alguien dice, que puede ser, ¿verdad? Junto con otros españoles. Ya, pues bueno, de hecho yo creo que también habían dicho de que en ese Club Bilderberg estaba la Soraya Sáenz de Santa María del PP, ¿no? Sí. Vicepresidenta del gobierno. Sí. Pero claro, esto es muy fácil decirlo. Al final yo no he visto sinceramente ninguna declaración ni de la reina ni de la vicepresidenta diciendo yo sí soy del Club Bilderberg, ¿no? Ni la vas a ver. Ni No. la voy a ver, ¿no? No. Pero claro, entonces ahí estamos hablando, a ver, se genera lo que estábamos comentando en internet, mucha mitología, mucha bazofia, y bueno, Sí. ¿es o no es cierto? Sea cierto o no, evidentemente no nos lo van a decir, pero claro, lo mismo que tenemos la posibilidad de creer que es cierto, también tenemos la posibilidad de pensar que no lo es. Efectivamente. Mira, yo sobre ese tema o en ese mismo hilo, solo os comento una cosa que, por lo que yo he podido ver y lo que he podido consultar, y no por internet, sino por prensa, Por tus fuentes. por crónica, vamos a llamarlo así, es que la crisis económica que estamos todavía padeciendo viene a tenor de un hecho, digamos, de erradicación, de vuelta a los orígenes, de pureza, ¿vale? De un grupo, de los Illuminati. Sí. No es ese nombre el que me han facilitado, pero sí es un grupo, digamos, de poder que ha decidido, señores, hasta aquí y tenemos que empezar desde cero. ¿Cómo? Pues con una crisis económica brutal, que es lo que estamos ahora mismo padeciendo. O sea, pero entonces yo llego a esta pregunta que también supongo que, estoy convencido de que a nuestros oyentes le va a encantar, porque a mí es que me encanta, con dos investigadores como vosotros y con vuestro nivel, sé que vais a intentar sacarme de dudas. Y es que, ¿y qué ganan los Illuminati si eso es cierto? Que son los que generan, por ejemplo, tienen esa capacidad, ese Club Bilderberg famoso, digamos, esas logias Illuminati, esos grupos de poder, ese grupo teórico para generar y crear un nuevo orden mundial, que yo no digo que no exista, ni mucho menos, pero la pregunta que me hago yo es, ¿qué ganan ellos creando estas crisis, estas guerras? Esto, ¿es que hay detrás, por ejemplo, emporios empresariales que se benefician de las guerras, se benefician de la muerte, se benefician... ¿Esto es así? ¿Puede ser así? Puede ser así. Puede ser, sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, de hecho, y vamos a ver, no es una cosa que sea para nada desconocida. La guerra de Irak, ni de armas de destrucción masiva, ni nada por el estilo. Estábamos hablando de una guerra del petróleo, no estábamos hablando de otra cosa. Estábamos hablando de una guerra del petróleo. Y quizás la de Ucrania de ahora, que ese miedo a esa futura posible, esperemos que no, hipotética guerra, ¿de qué puede ser debida? ¿Puede ser también por el petróleo? A ver, si nos mete, ¿El trigo? Si de verdad dudo mucho que se meta en temas a nivel mundial, ¿vale? Pero si de verdad estallara una guerra, estaríamos hablando más, aprovechando una revuelta social, estaríamos hablando más de un control de materia prima del propio entorno, no tanto desde un punto de vista político, sino como de un punto de vista más social, más de acaparación de las masas, de control de las masas. Del control de las masas. Hombre, hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver. ¿Cuántos miles de millones somos ya en el planeta? ¿7.000 millones? ¿6.000 millones? ¿6.500 Sí, millones? Por ahí. Por ahí. ¿No? La pregunta es, ¿qué puede ser lo que pase por la cabeza en este tipo de grupos como los Illuminati, los masones? ¿Hay comida para todos? Sí, demasiada comida para todos. El problema es el dividendo de esa comida, la racionalización de los recursos, ¿vale? ¿Hay recursos para todos? Hay recursos para todos de sobra. El tema es
que como nos basamos ahora mismo, como muy bien hemos comentado, en el dólar, o sea, en el dinero, entonces ya estás poniendo un límite, ya no hay recursos para todos, hay recursos para los que los puedan pagar. Para los que puedan tener dólares. Dólares, euros, pesos, o llámalo como tú quieras. Pero si en ese sentido, si de verdad tiráramos de materia, de recursos, hay comida, pero de sobra, y alimentos y recursos naturales. Para todo el mundo. Naturales, podríamos llamar casi infinitos, ¿no? No, infinitos no, pero para alimentar a la población, sí. Y aunque vaya creciendo la población. Sí, porque aquí no se cumplen las teorías de que la población crece de manera geométrica y los recursos de manera aritmética, ¿no? Aunque haya una explosión demográfica, el ser humano el hombre ha desarrollado tecnológicamente recursos para potenciar la producción de esas materias, de ese alimento, también de manera geométrica. Ya, pero entonces, ¿cuál pueden ser las intenciones de esos prohombres que quieren gobernar el mundo dentro de este nuevo orden mundial? ¿Seguir manteniendo guerras de pequeña intensidad, hambre en el mundo? No sé, Mercedes, lo que opinas, pero yo pienso, esa es la pregunta del millón. Yo tengo mi propia conclusión personal, y es que todo esto lo veo una leyenda. Yo he leído mucho, he investigado mucho, y al principio me encontraba con un montón de ideas que serán malos, que serán satánicos, que iban a dominar el mundo, y venga. Y luego quité el velo y me quedé con que era un grupo de gente, ya no vamos a llamar ni secta, ni orden, ni logia, ni nada. Un grupo de gente con unas ideas, con unos valores, unos principios y una moral. Y dentro de eso, muy claro. Que eran personas muy cultas, con una filosofía muy clara, y yo estoy de acuerdo con ellos y con sus valores. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la persona, que el Dios es el arquitecto de todo y que nosotros somos el arquitecto de nuestro destino. Me quedo con eso. ¿Te quedas con eso? Me quedo con eso. Más allá de las leyendas, de la historia, de las conspiraciones y de los mitos. ¿Y tú con qué te quedas, Santiago? Yo me quedo con que existen las masonerías, existen las logias masónicas. Los Illuminati. Los Illuminati. Y tal vez, porque no tenemos las pruebas para asegurarlo, simplemente digo que tal vez exista algún tipo de grupo que intente controlar nuestros destinos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Quizás exista. Quizás sean buenos, quizás no lo sean tanto. La realidad es que existen, están ahí, están entre nosotros. No sabemos quiénes son. Muchas veces, aunque algunos se están pronunciando, pero siguen manteniendo ese aura de misterio y siguen manteniendo esa nebulosa que nos hace preguntarnos muchas cosas. Mercedes García Velasco, un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Santiago García Lorca, como siempre, amigo, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Epo. Y a todos ustedes, amigos, decirles cuando faltan 5 minutos para las 5 de la tarde, las 5 menos 5, que otra vez Capicúa, que les dejo con el magnífico programa de mi compañera Alexia Salas y que no se lo pueden perder. Espero que hayan pasado una tarde interesante en compañía de todos nosotros y sobre todo de la tarde de EPO. Buenas tardes y nos escuchamos mañana. ¡Hasta mañana!